Para mí Jesús era un personaje que había existido en la tierra, que había tenido cierta influencia en las personas que le rodeaban por su manera de ser y de pensar y de actuar. Y creía que las personas lo habían idolatrado a tal punto de crear una religión en torno a eso. Pero no creía que era Dios. Todo el tiempo estaba en una búsqueda continua de sentirme feliz, pleno, de llenarme. Pero al no encontrarla, uno lo que hace es cerrarse, sentirse rendido de que nunca lo va a conseguir y es así como fui a la iglesia adventista la primera vez, con un corazón duro, totalmente frío, apagado y con todos esos prejuicios en mi mente. Yo vengo de un hogar cristiano, nací con papás pastores, evangélicos y fundamentalistas y legalistas. En ese contexto en el que nací con una imagen errada de Dios, porque mi papá y mi mamá por fuera de la casa eran unas personas, aparentaban ser maravillosas y por dentro no lo eran. Era más importante el programa que saludar a tu hijo por el cumpleaños, era más importante asistir a la iglesia que ayudar a tu hijo con la tarea. Entonces, mi adolescencia, cuando comencé la universidad, fue de experimentar otras cosas. Me abrí al mundo porque Dios no estaba en mi casa. Entonces nací con una mirada muy crítica hacia la religión, donde creía que era todo mentira, porque yo razonaba de la siguiente manera. Si mis papás son lo más cercano a Dios, ¿por qué son las personas más frías que conozco, las personas que más daño me hacen? No había mucha lógica. Entonces, sinceramente reconozco que dentro de mí había algo que se tenía que llenar y no sabía con qué, y era con saber si existía Dios o no, y lo empecé a buscar. Lo busqué en la filosofía, estudié mucho, hasta tal punto que me enamoré de ella. Estudié Platón, Aristóteles, Nietzsche, Hobbes, Descartes, pasé por muchos lugares, Spinoza. Y bueno, creía que mi conocimiento filosófico me iba a llevar hacia algún concepto con el cual me sintiera identificado, pero no. Simplemente sabía que había un Dios, pero no lo había experimentado en mi vida todavía. Llego a la iglesia porque mi tía viene a vivir conmigo luego de una situación difícil que ella atravesó y me dice, quiero que me acompañes a una iglesia a la cual comencé a ir hace unos días, que era la iglesia de Emanuel, adventista en el norte de la ciudad, y como se mudó conmigo al centro de la ciudad, buscamos la iglesia del centro, la adventista del centro, y le dije, por supuesto, yo te acompaño. Era una manera de iniciar esta nueva convivencia juntos, unidos. Yo la acompañaba en lo que ella me pidiera y fui con esa disposición, a que ella se sintiera cómoda. Sinceramente, cuando entré, sentí que no había nadie más, que todo lo que se estaba hablando y comentando era para mí. Sentí que cada palabra que dijo el predicador ese día era para mi vida particular. Y salimos de la iglesia y ambos nos miramos con mi tía a los ojos y dijimos lo mismo. Yo le digo, Elsa, yo sentía a Dios allá adentro. Y ella me dice lo mismo. Ella me dice que había sentido también a Dios allá adentro. Bueno, los chicos me habían invitado, creo que Valen me había invitado, al culto joven que se hacía a la tarde. Entonces me quedé pensando en casa, si ir o no, y me acuerdo que salí a caminar para ir a la iglesia y iba orando, y dije, Dios, si existís, si sos real, si estás ahí prestando atención a lo que digo yo, háblame de nuevo. Ambos no solo vimos a Dios en la predicación, sentía a Dios en las personas, en el ambiente, en la música. Fue una sensación muy extraña que me hacía estar alegre, y realmente el primer día que fui salí diferente, salí distinto, con inquietudes, con ganas de conocer más, y bueno, sentí que Dios rompió un poco mi corazón duro, lleno de prejuicios que tenía en ese momento. Y cuando voy al culto joven, también sentí lo mismo. La predicación del pastor Richard fue para mí, solo para mí. Parecía que sabía mi pasado y mis errores. Y terminó la predicación y me acerqué a él inmediatamente y le dije lo que sentía y que quería tomar una decisión. Y bueno, él me invitó a
a juntarnos en la semana y decidí entregarle mi vida a Cristo. En realidad yo tenía la certeza de que existía un Dios, pero no sabía dónde estaba. Entonces mi inquietud era esa: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco en los libros y no estás, te busco en la gente en la calle y no estás, te busqué en mis padres y no estabas. Creo que esa fue la respuesta que Dios me dio. Acá estoy, me buscabas. Yo soy más de estudiar capítulos cuando me gusta algún libro. Yo diría que el Salmo 23. Sobre todo cuando arranca el primer versículo, me cambió mucho la cabeza cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entender de que ese nada es porque con Cristo tengo todo. Y ya el primer versículo empieza así: si Cristo está en tu vida, tenés todas las cosas. Ya no necesitas nada más. Desde que el Señor está en mi vida, me pasa algo muy particular, que es que me siento pleno, sinceramente. Jesús me hace lleno. Y es algo que no sentía hace mucho en mi vida, quizás nunca. Antes las cosas del mundo o lo que el mundo te ofrece, uno las prueba y las practica y enseguida necesita llenarse de otra cosa y luego de otra cosa. Sinceramente siento que desde que Cristo está en mi vida estoy lleno. Y también entender que es un proceso, que también van a surgir nuevas tentaciones y nuevos dardos del enemigo. Pero bueno, no estamos solos, estamos del lado vencedor. Hoy el futuro para mí es una aventura grata, una aventura con Jesús. Y no sé lo que viene más adelante, pero sé que si es de Jesús, es un buen futuro. El bautismo representa lo siguiente: cuando me meto debajo del agua, yo le estoy diciendo a todos, el Lucas que conocían antes, el Jaime que conocían antes, porque todos me dicen Jaime, pero me llamo Lucas, murió, ya no está más. Hay un nuevo Jaime, el cual se relaciona cuando salís del agua, como un Jaime resucitado, podríamos decir, nuevo. Y deja la ropa vieja atrás. Eso me quedó mucho también de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, de dejar mi vieja vestidura y ponerme algo nuevo. Y también es un proceso de todos los días. Es una decisión de todos los días, pero bueno, yo con esto se la quiero contar a todos. Para mí Jesús es misericordia. Jesús no me dio lo que me merecía, que es la muerte eterna por mis pecados y mi falla. Jesús me dio amor, me dio perdón y me dio un nombre que es ser el Hijo de Dios.